Y esto sirve. Esto es clínica igual. Porque usted puede detectar solamente con este par de clases un par de alteraciones visuales inmediatamente. Esto está mal. Y además la etiología. Esto, chicos, no es que tenga una que se llama craneosinostosis, no es que los huesos nacieron o se están pegando antes de tiempo. Es que tienen una mala postura nomás y hay que modificar eso. ¿Qué quiero decirles con esto? Que es importante osteología, neurocráneo y todo esto, porque además es parte importante para la clínica. Y normalmente lo que pasa con estudiantes de primer año que no les gusta es: ¿qué es lata? No es lata, chiquillos, es su vida. Aquí parte todo. Efenoides. Si usted encontraba que el hueso etmoides era difícil, yo los quiero ver estudiando efenoides. Porque el efenoides es un hueso totalmente irregular. El otro, como decía, parecía un cubo, hermano. Este es irregular. Y como es tan irregular, pero es plano y tiene osificación mixta, en 3/4 de su constitución, osificación cartilaginosa. ¿Por qué? Porque forma gran parte de la fosa craneal, ¿cierto? Sobre todo lo que corresponde a la fosa craneal media. Pero en gran parte también, o en una parte, sobre todo en sus alas menores, en el vértice y en sus alas mayores, tiene osificación membranosa, o sea, lo que conforma parte de la calota, osificación membranosa. Y usted se va dando cuenta, en la medida que vamos pasando, dónde está este margen entre un tipo de osificación y otro. Este hueso lo vamos a describir de la siguiente forma. Vamos a decir que tiene porciones. Un cuerpo, que se ve ahí, alas. Una ala que se denomina menor y una ala que se denomina mayor. Y además del cuerpo, ala menor y ala mayor, va a tener una vista inferior, exocraneal, hacia el esplacnocráneo, que vamos a denominar como procesos pterigoides. O sea, vamos a tener un cuerpo, un ala menor, un ala mayor y los procesos pterigoides. Y además vamos a tener distintas visiones. Vamos a tener visión endocraneal, visión exocraneana. Y dentro de esas visiones vamos a tener pequeñas variaciones de la visión para poder describirlo. Entonces es un hueso que forma parte de la fosa craneal media, se articula de manera sinostósica con el hueso occipital, y esta sinostosis ocurre alrededor de los 25 años. Ya usted todavía se le pueden separar los dos huesos, sería ideal, ¿no? Pero una persona después de los 25 años solamente debe ser separado con cortes de sierra. Eso quiere decir de que normalmente la cara posterior del efenoides es un corte de sierra convencional, que pasa a la altura de una estructura que se denominan procesos clinoideos posteriores. Entonces, donde se encuentran los procesos clinoideos posteriores, se enmarca, se corta, y ahí tenemos la cara posterior del hueso, a menos que tenga menos de 25 años. ¿Ya? Es el último centro de osificación, finalmente, que se sinostosa en la base del cráneo. Porque dijimos que, por ejemplo, el otro, que se daba entre el etmoides y el gómez, tiene una osificación en la vejez. Sí, pero es que ese es esplacnocráneo. Pero en la base, este es el último. Ahí termina el crecimiento de la base del cráneo, a los 25 años. Entonces, vemos que este hueso, visto desde posterior, pues esto, mantiene una cara posterior, se fija que está cortada convencionalmente, una cara anterior, que aquí no la vemos, pero vemos una espícula ósea ahí, que es parte de la cresta etmoidal del efenoides, que va a articular con el etmoides para formar el conjunto de hemiceldillas entre ambos. O sea, esto es anterior y esto es posterior. Tenemos el cuerpo, el ala menor, el ala mayor y el proceso pterigoides que se ve por el otro lado, aquí no lo vemos. En el cuerpo, ¿qué cosas encontramos accidentes importantes? Primero, el esbozo de la cresta etmoidal del efenoides. Más posterior a esto vemos un área lisa que se denomina el yugo esfenoidal. El yugo esfenoidal incorpora el ala menor, tiene forma de un yugo, ¿cierto? Pero estamos describiendo solamente el cuerpo, después vamos a decir el ala menor. El yugo esfenoidal. Más posterior a esto vemos un tubérculo, que aquí no se ve, pero créanme, existe. Un tubérculo que se denomina prequiasmático,
Luego tenemos un surco que se denomina surco óptico o surco quiasmático, porque ahí está el quiasma óptico del nervio segundo parcraneal. Y más lateral a esto, el foramen óptico y el conducto óptico, pero el foramen y el conducto óptico es parte del ala menor, no del cuerpo. Del cuerpo, solamente el surco óptico y el tubérculo prequiasmático. Más posterior a esto, mantenemos un tubérculo ahí, que aquí tampoco se ve en esta imagen, pero sí se puede palpar, un tubérculo muy pequeñito, que se denomina prehipoficiario. Tubérculo prehipoficiario, que más posterior a él pasa una línea, aquí, que es un pequeño surco, que tampoco se ve ahí, pero también está, que se denomina surco para el seno intercavernoso, porque al lado y lado de esto, ahí y ahí, se ubica el seno cavernoso, senos cavernosos muy importantes. Andrea Vesalio los vio y dijo su importancia, las describió, los senos cavernosos. Por lo tanto, esa línea, que es un surco, se denomina surco del seno intercavernoso. Y ese surco, porque para que sea surco debo tener un labio anterior y un labio posterior, dos labios. En el labio posterior del surco intercavernoso se denomina cresta sinostósica, puesto que ahí demarca la sinostosis que se produce para el paso del contingente de células que van a pasar emiológicamente para la formación de la glándula hipófisis. Por el otro lado, teníamos, ¿se acuerda? Parte en el hueso, la fosita faríngea en el hueso, occipital, porción basilar, y ahora otro a nivel de fosita o de la cresta sinostósica del cuerpo del esfenoides. Más posterior a esto encontramos la fosa hipoficiaria, ex silla turca, la fosa hipoficiaria. Y más posterior a esto nos encontramos con unos procesos que se denominan procesos clinoideos posteriores. Los procesos clinoideos posteriores se puede uno descender por el margen del corte de sierra convencional y podemos ver dos surcos muy pequeños, impresiones más bien. Aquí tampoco se ven, no se ve nada aquí. Pero créanme que existen impresiones, una para el nervio oculomotor y una más descendida para el nervio troclear. El oculomotor es el tercer par craneal y el troclear es el cuarto par craneal, ambos nervios motores del ojo. Por lo tanto, como estos dos nervios van a ir hacia el seno cavernoso, entonces van a pasar por aquí, van a impresionar el hueso y van a pasar hacia el seno cavernoso. Doble impresión entonces. Entonces, de anterior a posterior mantenemos la cresta, tenemos el yugo, el tubérculo prequiasmático, el surco óptico, mantenemos la fosa hipoficiaria, pero antes un tubérculo prehipoficiario, mantenemos un surco intercavernoso, una cresta sinostósica en el labio posterior, los tubérculos clinoideos posteriores, o más bien procesos clinoideos posteriores, unas impresiones o pequeños surcos del nervio troclear por abajo y por superior para el nervio oculomotor. Solamente lo que hemos visto aquí es parte del cuerpo vista endocraneal. Vamos a tener que quedar hasta aquí porque se nos acabó el tiempo, chiquillos, y nos vemos mañana.